¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas vidas caben dentro de un pequeño automóvil? En los años 70, mientras el mundo se tambaleaba entre la crisis de petróleo, los cambios sociales y la carrera tecnológica, un pequeño coche nacido en Europa comenzaba a escribir su propia leyenda, el Ford Fiesta. No era un coche de lujo, ni una máquina de carreras, ni un símbolo de poder. Era, simplemente, la promesa de libertad sobre 4 ruedas para millones de personas comunes. El proyecto Bobcat, como lo llamó Ford en secreto, empezó en 1972 en una Europa que necesitaba reinventarse. Las grandes berlinas ya no tenían sentido. La gasolina costaba demasiado, las ciudades eran cada vez más densas y la gente buscaba algo práctico. La idea era audaz: crear un automóvil que combinara la eficiencia de un utilitario con el estilo y la fiabilidad que habían hecho famosa la marca estadounidense. Nadie imaginaba que ese experimento se convertiría en un fenómeno mundial. El nombre Fiesta no fue casual. Fue sugerido por Henry Ford II después de una reunión con ejecutivos españoles. Quería un nombre que sonara alegre, corto y fácil de pronunciar en cualquier idioma. Fiesta evocaba juventud, color y energía. Y así, en 1976, el primer Ford Fiesta salió de la planta de Valencia, España, bajo un sol mediterráneo que parecía darle la bienvenida a una nueva era automotriz. Desde el primer momento, el Fiesta sorprendió. Era el primer coche de tracción delantera fabricado por Ford de Europa, lo que le otorgaba una maniobrabilidad excepcional. Su tamaño compacto lo hacía ideal para las estrechas calles europeas, y su bajo consumo respondía a la nueva mentalidad económica del mundo postcrisis. Pero más allá de la ingeniería, el secreto del éxito del Fiesta fue emocional. Era un coche que daba la sensación de pertenecer a todos. No importaba si eras estudiante, ama de casa o trabajador de fábrica, el Fiesta parecía hecho para ti. A diferencia de otros modelos de la época, el Fiesta fue diseñado desde el principio para cruzar fronteras. Se adaptaba fácilmente a diferentes mercados y climas. En el Reino Unido, era un coche juvenil. En Alemania, un símbolo de eficiencia. En España, un orgullo nacional. Y en América Latina, una puerta de entrada a la modernidad. Su sencillez mecánica era una virtud. Podía ser reparado con herramientas básicas y resistía los caminos más duros sin quejarse. Entre 1976 y 1980, el Fiesta ya había vendido más de 1 millón de unidades. La prensa lo llamó el pequeño milagro de Ford. En un momento en que muchas marcas europeas luchaban por sobrevivir, el pequeño hatchback demostró que un auto asequible no tenía por qué ser aburrido. Su diseño combinaba líneas rectas, faros cuadrados y una parrilla simple pero expresiva. No trataba de impresionar, trataba de acompañar. Era el coche que te llevaba al trabajo, a la playa, al primer amor o a la primera aventura por carretera. Detrás de su éxito había otra historia menos conocida: el desafío industrial. Ford invirtió más de $1.000 millones en la planta de Almusafes, Valencia, convirtiéndola en una de las fábricas más avanzadas de Europa. Allí se probaban técnicas de producción automatizada que luego serían imitadas por otras marcas. Miles de trabajadores españoles participaron en el proyecto, y para muchos fue su primer contacto con la industria moderna. El Fiesta no solo movía personas, movía una economía entera. Y, sin embargo, el coche no nació perfecto. Los primeros modelos tenían problemas de corrosión en algunas zonas de la carrocería, especialmente en países húmedos. Ford los corrigió rápidamente, introduciendo tratamientos anticorrosivos y nuevos estándares de calidad. Aquellos fallos iniciales, lejos de dañar su reputación, reforzaron su evolución. El Fiesta aprendía rápido, igual que la gente que lo conducía. El éxito del pequeño Ford fue tan rotundo que en apenas unos años se fabricaba también en el Reino Unido, Alemania, México y Brasil. Cada país le daba su propio toque. En América Latina, por ejemplo, se ofrecían motores adaptados a la calidad variable de los combustibles locales. En el Reino Unido, surgieron versiones deportivas como el Fiesta XR2, que convertirían al modesto compacto en un icono de velocidad juvenil. Nadie esperaba que un coche barato pudiera ofrecer tanta diversión. Pero lo que hacía realmente especial al Fiesta no era su motor ni su diseño, era su espíritu democrático. Representaba una nueva forma de movilidad, donde la independencia ya no dependía del dinero sino del deseo de conducir. En los años 70, tener un Fiesta era tener una excusa para soñar. Salir de la ciudad, ver el mar, visitar a alguien lejano. Era una promesa asequible de movimiento y esperanza. Cuando miramos atrás, es fácil subestimar su impacto. Sin embargo, sin el Fiesta,
es probable que Ford nunca hubiera consolidado su presencia en Europa ni habría sobrevivido a la transformación energética de aquellos años. Este pequeño automóvil fue más que un producto. Fue un puente entre dos mundos, el de la industria pesada americana y el de la elegancia práctica europea. Y todo comenzó con una simple palabra escrita en letras cromadas: fiesta. A comienzos de los años 80, el mundo había cambiado. La energía, la música, la moda y hasta la forma de mirar el futuro eran distintas. Europa respiraba optimismo, América Latina soñaba con modernizarse y el pequeño Ford Fiesta seguía rodando, silencioso, por calles y carreteras de medio planeta. Ya no era una novedad, era parte del paisaje. Pero detrás de esa aparente sencillez, la historia del Fiesta entraba en una etapa fascinante. El éxito de la primera generación había sido tan abrumador que Ford decidió no detenerse. En 1983 apareció el Fiesta Mk2, una versión más refinada, más aerodinámica y con mejores acabados interiores. Ya no era el auto barato y simpático que había nacido en plena crisis de petróleo. Era un coche maduro, con una identidad clara. Se rediseñaron los faros, el tablero, los asientos y la estructura de seguridad. Ford comprendía que el público había cambiado. Los conductores querían eficiencia, pero también comodidad y estilo. Una curiosidad poco conocida es que el Fiesta Mk2 fue el primer modelo de Ford con paragolpes integrados al diseño de la carrocería, un detalle estético que pronto sería imitado por otras marcas. Hasta entonces, los paragolpes solían ser piezas separadas, de metal cromado. El Fiesta cambió eso. El plástico moldeado, más ligero y seguro, inauguró una tendencia que definiría los autos de los años 80. También fue uno de los primeros modelos de su segmento en ofrecer versiones diésel, ideales para quienes buscaban economía extrema. Aquellos motores eran lentos, ruidosos y casi inmortales. Había Fiestas diésel que superaban los 400.000 kilómetros sin una reparación seria. En una época donde la durabilidad era símbolo de orgullo, eso significaba mucho. Pero si hay algo que marcó a fuego los años 80 del Ford Fiesta, fue el nacimiento de su lado rebelde, el Fiesta XR2. Este modelo, con su motor de 1.6 litros, llantas deportivas y franjas laterales, representaba el espíritu de la juventud ochentera. Era el coche de quienes amaban la velocidad, pero no podían pagar un deportivo. Su rugido no era el de un V8, pero en las curvas cerradas de las carreteras europeas, el XR2 era pura adrenalina. Se convirtió en un símbolo cultural, protagonista de revistas, pósters y hasta videojuegos. Mientras tanto, en América Latina, el Fiesta comenzaba su expansión silenciosa. En países como México, Brasil, Venezuela y Argentina, Ford veía un nuevo mercado. Jóvenes trabajadores que querían su primer auto, familias que buscaban economía y ciudades que necesitaban movilidad eficiente. En Brasil, el Fiesta fue adaptado con motores locales, suspensión reforzada y ajustes para resistir el calor y los caminos irregulares. En México, se convirtió en un éxito de exportación hacia Estados Unidos, gracias a sus bajos costes de producción y calidad consistente. El diseño también evolucionaba con el tiempo. El Fiesta empezó a adoptar una estética más redondeada, inspirada en los vientos tecnológicos de la década. Los interiores ofrecían nuevos materiales, mejores paneles acústicos y colores más vivos. Ya no era solo un coche utilitario, era un objeto de diseño. Para muchos, era el primer auto que sentían verdaderamente suyo. En España, donde había nacido, el Fiesta se convirtió en parte de la vida cotidiana. Era el coche de las familias jóvenes, de los estudiantes que se mudaban por primera vez, de los trabajadores que llegaban puntuales a la fábrica cada mañana. En las carreteras, los Fiestas se cruzaban como si se saludaran entre sí, compartiendo una historia común. En los pueblos, era el coche que enseñaba a conducir a los hijos. En las ciudades, el que encontraba siempre un espacio donde aparcar. Su presencia se volvió tan habitual que pocos recordaban que aquel pequeño auto había sido una revolución. Pero en las fábricas, la innovación no se detenía. En los años 80, Ford incorporó nuevos procesos de ensamblaje robotizado y controles de calidad por computadora. El Fiesta era el primer modelo en beneficiarse de esa modernización y se convirtió en referente de eficiencia industrial. Sin embargo, lo más fascinante de esos años fue cómo el Fiesta trascendió lo mecánico y se volvió emocional. En muchos hogares, el pequeño coche se convirtió en un miembro más de la familia. Había Fiestas que llevaban a los hijos al colegio, que sobrevivían a los veranos abrasadores, a los inviernos helados, a los cambios de país, al paso del tiempo. Algunos se heredaban, otros se reparaban con cariño, y todos guardaban historias.
Cada bolladura tenía una anécdota, cada viaje una memoria. Era un coche tan cercano que parecía tener personalidad. En cierto modo, el Fiesta no era solo un producto de la Ford. Era un espejo del espíritu de las décadas que atravesó. En los 70 representó la esperanza. En los 80, la juventud. En los 90, la evolución. Y en el siglo XXI, la nostalgia. En 1987, el Fiesta alcanzó un nuevo hito: 5 millones de unidades producidas. Para celebrarlo, Ford lanzó ediciones especiales, con colores brillantes y acabados exclusivos. Aquellos modelos conmemorativos son hoy objetos de colección buscados por entusiastas que saben lo que significan: el triunfo de la sencillez sobre la ostentación. Y mientras la competencia intentaba imitarlo, el Fiesta seguía adelante, sin perder su esencia. No era el más potente, ni el más elegante, ni el más caro, pero era el más confiable. Era el coche que arrancaba cada mañana, que sobrevivía a la lluvia, al polvo, al paso de los años. Era, como muchos decían, el amigo que nunca te deja tirado. Los años 80 fueron su consagración definitiva. Un tiempo de colores fuertes, música electrónica, chaquetas de cuero y carreteras llenas de vida. En ese escenario, el Ford Fiesta no era solo un vehículo. Era el sonido del cambio, el símbolo de una generación que aprendió a moverse sin miedo, con un pie en el acelerador y otro en el futuro. Y así, mientras el mundo giraba más rápido, el pequeño Fiesta seguía haciendo lo que mejor sabía hacer: acompañar la vida de la gente común. Sin discursos, sin promesas, sin lujo, solo con una sonrisa de motor y un nombre que lo decía todo: Fiesta. Cuando comenzó la década de los 90, el mundo ya no era el mismo. Los muros caían, las economías se abrían, los teléfonos comenzaban a encogerse y la música salía de los casetes hacia los discos compactos. En medio de todos esos cambios, el Ford Fiesta seguía ahí, discreto, constante, adaptándose como si siempre hubiera sabido leer el paso del tiempo. Era un coche que no envejecía, evolucionaba. En 1989 apareció el Fiesta MK3, una generación completamente rediseñada que marcó un salto histórico. Fue el primer Fiesta con 5 puertas, y también el primero con airbag y frenos ABS en su versión GA-Chia. La seguridad comenzaba a ser una prioridad en el mundo automotriz, y Ford entendió que su pequeño icono debía crecer sin perder la esencia. El nuevo diseño más redondeado, los faros curvos y las líneas suaves reflejaban el cambio cultural de los 90. La gente buscaba modernidad, pero sin perder la confianza. Bajo el capó, los ingenieros introdujeron los motores E-Tech, más potentes y limpios, que reducirían el consumo y las emisiones. Fue una revolución silenciosa. El Fiesta dejaba de ser solo un coche económico para convertirse en una opción sólida incluso para quienes antes preferían modelos de mayor categoría. De repente, el auto pequeño empezaba a ser visto con respeto. En América Latina, el Fiesta vivía su propio renacimiento. En 1996 se inauguró la producción en Brasil y México, destinada tanto al mercado local como a la exportación. En Brasil, el modelo se adaptó a las carreteras tropicales y a los combustibles locales. En México, se volvió pieza clave del comercio automotriz con Estados Unidos. En países como Argentina, Chile y Colombia, el Fiesta comenzó a llenar las calles, los talleres y los recuerdos. Era accesible, resistente y simpático. 3 palabras que, juntas, definen un clásico. Una curiosidad fascinante: la versión 1996 para Latinoamérica introdujo un tablero digital opcional, una rareza para su tiempo, y una dirección asistida sorprendentemente ligera. Muchos conductores lo recuerdan como el coche más fácil de manejar que existía. Esa sensación de control, esa suavidad al girar el volante, se volvió una de sus marcas registradas. Pero la historia del Fiesta no es solo técnica, también humana. Fue el primer coche de millones de personas. El primero en cruzar la cordillera, el primero en llevar una familia a la playa, el primero en sobrevivir a carreteras imposibles. En muchos hogares, el Fiesta era sinónimo de libertad y progreso. En España, los talleres independientes lo adoraban. Barato de reparar, piezas disponibles, mecánica sencilla. En México, se volvió un ícono juvenil. En Brasil, una herramienta de trabajo. En cada país adoptaba una personalidad diferente, como si tuviera alma. En 1999, el Fiesta celebró sus 25 años de vida con una edición especial conmemorativa. Los comerciales de televisión mostraban imágenes de distintas generaciones de conductores, unidos por un mismo modelo. En un mundo obsesionado con lo nuevo, el Fiesta se permitía algo que pocos podían:
la continuidad. Entrado el siglo XXI, Ford entendió que el Fiesta debía renacer de nuevo. La competencia era feroz. Japoneses, coreanos y europeos ofrecían autos compactos cada vez más sofisticados. Así llegó el Fiesta MK5, con líneas futuristas, motores Duratec y un enfoque global. El pequeño de los 70 se había transformado en un ciudadano del mundo. Las fábricas de Brasil y México fueron protagonistas de esta nueva etapa. Desde allí salían los Fiestas que recorrerían todo el continente americano. En Colombia, Venezuela y Chile, era común ver flotas completas de taxis Fiesta. Su bajo consumo y confiabilidad lo hacían perfecto para resistir largas jornadas de trabajo. Sin embargo, el Fiesta también se volvió un coche emocional. En Europa, el Fiesta ST, una versión deportiva con motor 1.6 turbo, demostró que el espíritu rebelde del XR2 seguía vivo. No era un superdeportivo, pero sí un juguete serio, compacto, veloz y con un rugido que recordaba a los 80. En las calles de Londres o Madrid, era común ver a jóvenes con ese pequeño cohete azul, sonriendo como si el mundo les perteneciera. Lo interesante es que, a pesar de toda la tecnología, el Fiesta nunca perdió su carácter humano. No se volvió pretencioso ni arrogante. Cada rediseño mantenía esa mezcla de confianza, cercanía y humildad. Esa fue, quizás, la clave de su longevidad. Durante los 90 y principios de los 2000, mientras el mercado automotriz se volvía cada vez más digital y complejo, el Fiesta seguía siendo un auto que podías entender. Girabas la llave, escuchabas el motor, sentías el volante. No necesitabas una computadora para disfrutarlo. Era, en esencia, un coche que conectaba al conductor con la carretera, una experiencia que poco a poco se estaba perdiendo. En 2002, Ford anunció que el Fiesta había superado los 10 millones de unidades vendidas. Un logro impresionante para un coche nacido de la necesidad y no del lujo. Para celebrarlo, la marca lanzó campañas donde el mensaje era claro: el Fiesta no envejece, evoluciona. Y esa frase se volvió verdad. Muchos de los Fiestas fabricados en los 90 aún siguen circulando. Algunos convertidos en reliquias, otros en herramientas diarias, todos con historias. En los garajes de los pueblos españoles, en las calles polvorientas de Perú o México, en los barrios industriales de Buenos Aires o Bogotá, todavía se escuchan sus motores ronroneando. Son los ecos de un tiempo en que los coches eran simples, pero tenían alma. El Fiesta nunca fue un símbolo de estatus, y tal vez por eso se volvió inmortal. Representaba algo más importante, la posibilidad de moverse, de comenzar, de avanzar. Era el compañero silencioso de las pequeñas grandes victorias cotidianas. Y aunque el tiempo, los motores y las modas cambien, hay algo que permanece. Porque en cada Fiesta que aún arranca al amanecer, en cada carretera que recuerda su silueta, en cada conductor que alguna vez tuvo uno, sigue viva la misma idea que lo vio nacer. Que la vida, con su mezcla de trabajo, sueños y movimiento, siempre merece celebrarse. Fiesta. Los años 2010 trajeron consigo una nueva era, la de la conectividad, la eficiencia extrema y la inteligencia artificial. Las fábricas se llenaron de robots, los autos comenzaron a hablar con los teléfonos y la vieja idea de conducir empezó a transformarse. Sin embargo, mientras muchos modelos desaparecían o se convertían en máquinas impersonales, el Ford Fiesta seguía resistiendo, fiel a su esencia. En 2008 llegó el Fiesta MK6, el primer modelo verdaderamente global. Diseñado en Europa pero producido en Asia y América, fue el coche que unificó estilos y mercados. Su forma era fluida, moderna y audaz. Su interior limpio y minimalista. Por primera vez, el Fiesta podía encontrarse casi igual en Londres, Sao Paulo, México DF o Madrid. Era un auto universal, nacido de medio siglo de aprendizaje. La generación 2010 marcó otro punto de inflexión. El Fiesta ST, un pequeño demonio turbo de 180 caballos, sorprendió al mundo por su desempeño. Los críticos lo llamaron el deportivo de los humildes. En un tiempo en que los autos pequeños eran vistos como simples herramientas, el ST recordaba que la conducción podía ser pura emoción. El rugido de su motor, la respuesta precisa de la dirección, la sensación de control absoluto, todo en él recordaba porque la gente amaba conducir. Pero mientras Europa lo celebraba, el mundo comenzaba a cambiar. Las regulaciones ambientales se endurecían, los autos eléctricos ganaban terreno y la industria se replegaba hacia lo digital. El Fiesta, nacido del metal y la simplicidad, empezó a sentirse como un sobreviviente de otra época. Y aún así, seguía vendiéndose, seguía emocionando, seguía contando historias.
En América Latina, el Fiesta alcanzó su madurez más profunda. En Brasil, México y Argentina se fabricaron millones de unidades entre 2010 y 2020. Era el coche del trabajador, del estudiante, del maestro, del repartidor. En un continente donde moverse sigue siendo un acto de valentía, el Fiesta era sinónimo de libertad. Su mantenimiento económico, su bajo consumo y su espíritu incansable lo convirtieron en parte del paisaje urbano. En muchas ciudades, bastaba mirar una esquina para ver al menos uno. Sin embargo, el tiempo no perdona ni siquiera a los clásicos. En 2022, Ford anunció lo impensable: el fin de la producción del Fiesta en Europa tras casi 50 años de vida. Las imágenes del último coche saliendo de la planta de Colonia dieron la vuelta al mundo. Los trabajadores aplaudían entre lágrimas. No despedían solo un modelo, despedían una parte de su propia historia. Había algo profundamente simbólico en ese momento. El Fiesta, que había nacido de una crisis, moría en otra, la crisis de identidad del automóvil. En un mundo que camina hacia lo eléctrico y lo autónomo, su filosofía de conducir por placer parecía pertenecer a otro tiempo, pero su legado, intangible, seguía vibrando. En los foros de Internet, los clubes de fans compartían fotos, anécdotas y restauraciones. Algunos mostraban fiestas de los 70 aún funcionando. Otros recordaban el primer viaje con su familia, la carretera lluviosa, el olor del tapizado, la música en la radio. Era más que nostalgia, era una forma de gratitud. El Fiesta no fue un auto perfecto, pero sí uno profundamente humano. Fallaba, envejecía, se oxidaba, pero siempre volvía a arrancar. Y eso lo hizo especial. Representaba la persistencia, la sencillez y la alegría de lo cotidiano. En 2023, cuando la última unidad salió oficialmente de la línea de montaje, Ford publicó una frase breve, casi poética: gracias por 47 años de viaje. Gracias por millones de historias. Esa frase lo resume todo, porque, al final, el Fiesta fue mucho más que un coche. Fue un testigo silencioso de generaciones enteras. De los hijos que crecieron en su asiento trasero, de los padres que lo lavaban cada domingo, de los jóvenes que aprendieron a conducir en él, de los abuelos que aún lo conservan con cariño. En un mundo que se mueve cada vez más rápido, el Fiesta deja un recordatorio. La grandeza no siempre está en la potencia, sino en la constancia. En seguir rodando, día tras día, kilómetro tras kilómetro, acompañando vidas sin pedir nada a cambio. Quizás dentro de unos años, los autos eléctricos y los algoritmos gobiernen las carreteras. Quizás el ruido de los motores sea solo un recuerdo en los museos. Pero habrá algo que ninguna tecnología podrá borrar: la emoción de un viaje simple, la sensación de libertad, el sonido de un pequeño motor de gasolina despertando al amanecer. Y en ese eco distante, entre el rugido de la historia y el silencio del futuro, siempre se escuchará su nombre: Fiesta, porque aunque su producción haya terminado, su espíritu, ese que nació de la necesidad y se transformó en alegría, seguirá vivo en cada carretera donde alguna vez rodó.